Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Qué gusto de saludarlos nuevamente y de tenerlos, pues, con cámaras encendidas. Erika, Gerardo, nuevamente los saludo. A los que no había saludado, Alejandro, Samuel, David, eh, Paula, Elba. Buenas noches, qué gusto de saludarlos nuevamente. Buenas noches, profe. Carolina, qué bueno verte, Carolina. Buenas noches. Qué bueno que Buenas lograron noches. encender su cámara. Esta es nuestra última clase del módulo que estamos viendo, que son negocios internacionales y legislación online. Y vamos a tratar de avanzar pues lo más que podamos el día de hoy para lograr, por lo menos en esta clase, terminar las más o menos 30 diapositivas que tenemos previstas. Solo quiero ver si ya pueden ver mi página, si ya se ve la Sí, presentación. ya se puede ver. Sí, Listo. profesor. Lo que vamos a ver hoy son los aspectos legales del contenido digital. Y empezamos con Erika. ¿Por qué? Porque te tengo abajo de mí. Esta es la primera cámara que aparece encendida. Si hay algún robo, vamos a poner el ejemplo. Tú estás dirigiendo el departamento legal de una empresa, de una compañía, ¿sí? Y de repente llega a ti una carta diciendo que se violaron los derechos de autor de una publicación en Facebook y los están demandando por $100,000. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Es la empresa? ¿Es el departamento de marketing? ¿Es la persona que hizo la publicación? ¿Es Facebook porque dejó que publicara algo que no tiene o que tenía derechos de autor? ¿Quién asume la responsabilidad de los contenidos digitales de la empresa que tú estás asesorando? Y vayámoslo pensando, por lo menos otros dos compañeros para poder tener la apreciación de más personas. Creo que sería la empresa, ¿Sería la empresa porque como tal? Facebook no puede controlar todo lo que publica, creo. Entonces, Ok. por ese lado descartaría Facebook. No sé si me estoy equivocando, pero para mí Ok. sería la empresa ¿Y tú que, por aceptarías ejemplo, la demanda? aprendimos en la clase de propiedad intelectual Ujú. cuando queremos registrar una marca, un servicio, debemos hacer la búsqueda por la página, ay, se me fue el nombre, ¿Por la la OMPI, página por el sitio web? Sí. ajá, No. OMI, eso. Y entonces por allí podemos ver eso, o sea, ya está registrado el servicio, la marca o Ok. la patente, Ok. y creo Ok. que sería la empresa en este caso. Sería la empresa. Lady, ¿qué piensas Ujú. tú? Ahorita te cedo la palabra, Carolina. ¿Aceptas la demanda y toca pagar porque toca? ¿O cuál sería el lineamiento que tú podías sugerir? Yo me iría por algún recurso, Ok. pero no así nomás, sino hasta que me prueben y buscar la mejor arma, digamos, la mejor herramienta en aras de buscar la respuesta, porque no es así nomás, claramente, ¿no? Entonces, con un recurso de responder la demanda con sus respectivas excepciones, diría yo en este momento. Ok, tú te vas más por el fondo, perdón, por la forma que por el fondo. No, después de una u otra manera se manejan las dos. Listo. Perfecto, perfecto. Carolina. Bueno, no voy a hablar muy alto porque todavía me duele la garganta, profesor. Ok. Pero, bueno, yo pienso que primero la investigación sería interna, ¿no? De la empresa. Lo que es la estructura organizacional, si tenemos un área o un departamento de marketing o de medios publicitarios dentro de la empresa, que son los encargados de publicar ese tipo de información o hacer las publicaciones en las diferentes redes o fanpage. Después de identificar si eso está ocurriendo dentro de nuestra empresa y si tenemos una línea, ¿no? Una línea organizacional directa de
gerentes, supervisores, líderes y todo esto con una descripción de cargo y funciones, poder identificar si la responsabilidad viene por parte de nosotros como empresa o hubo algún tipo de negligencia o inobservancia en, en algún departamento o área relacionada al tipo de de que los que se encargan de publicar ese tipo de cosas, ¿no? Ya después de identificar eso de manera interna, sí pasaría a lo que son los recursos que indica Lady para protegernos primero debidamente nosotros, para no contestar una demanda de manera desde la inobservancia, ¿no? Partiendo de allí, aparte de lo que indicó Erika, que es importante, ¿no? En cuanto a la propiedad intelectual, debemos tener bien establecidos y claros quiénes somos, si somos una firma, si estamos registrados, si tenemos todo de acuerdo y si hacemos ese proceso de investigación antes de, para no vulnerar los derechos y las políticas de otras empresas, ¿no? En cuanto a lo de las redes, también concuerdo con Erika, porque generalmente en este tipo de departamentos, en este tipo de áreas, uno le concede unos privilegios a Facebook o le concedes la autorización de realizar tus publicaciones. Y estas publicaciones pueden ser automáticas siempre y cuando uno coloque el detalle de lo que uno quiere que se publique. Por eso para mí siempre va a haber una responsabilidad manual detrás de un sistema, básicamente. Listo. Muchísimas gracias. Pocas veces te había escuchado, Carolina, pero muy interesante tu punto de vista. Muy, muy interesante, te felicito. Gerardo, rapidito, así vamos avanzando, pero creo que Carolina ya nos lo dijo de manera bien amplia. No, bueno, profesor, yo me voy a cuestiones más prácticas. Primero, si esos derechos de autor existen, hay que hacer la investigación previa. Segundo, ¿quién está demandando? ¿Ante qué tribunal? Si este tribunal tiene la competencia. Si en tal caso que los derechos de autor existan, están protegidos internacionalmente. Aquí vamos más a una cuestión de derecho internacional privado. Otra cosa, si el tribunal, por supuesto, tiene la competencia. Y en tal caso, vamos a suponer que estoy en Venezuela, esa empresa está demandando en Estados Unidos, pero si en tal caso yo sea responsable, si tengo bienes en Estados Unidos que me pueden ejecutar en caso de responsabilidad civil o que tenga que responder, de alguna forma, ¿para qué voy a desgastar tiempo y dinero respondiendo a una demanda del cual no me va a afectar patrimonialmente? O sea, son varias cuestiones que hay que verificar antes de tan siquiera contar. Claro. Les comento esto porque esto pasó. ¿Alguien ha visto Shrek? De hecho, Shrek 1. ¿Y conocen el caso de Eugenio Derbez? Así me llamaban en la oficina a mí los muchachos pasantes. Pero ¿era por apariencia física o era por carácter? Yo creo que más era por carácter. Por las dos cosas, por ese momento tú sabes que lo poco pelado. Entonces... Ok. El caso de Eugenio Derbez con la película de Shrek es un caso sumamente sonado y en el aspecto legal es un caso bien de buen ver realmente para ver toda la temática en el caso de las demandas de manera internacional por derechos de autor. Para los que no conozcan el caso, hay una parte en donde Shrek conoce al burro y el burro va cantando La mesa que más aplauda. Así, una canción sumamente famosa a nivel internacional. Y mesa que más, y le cambia la letra, pero no le cambia el ritmo. Mesa que más aplauda, le mando a la burra. Así, el ritmo era exactamente el mismo, la letra pues tenía mucha similitud y puede escribir el caso, dice Gerardo, pues ahí lo estamos compartiendo. ¿Y qué pasa con esto? Eugenio Derbez lo hace como para darle un realce a la música regional mexicana y al boom que estaba teniendo el grupo en ese momento con la canción La mesa que más aplauda. Pero vienen las personas, los dueños del contenido fonográfico y demandan, pero demandan a Universal. No sé si es Universal o Pixar,
pero demandan a la compañía cinematográfica. Así. La compañía cinematográfica dice, disculpen, nosotros no tenemos los derechos de ese fonograma, y el que nos dijo a nosotros que le incluyéramos o que la podíamos incluir fue Eugenio Derbez, quien firmó el documento de aceptación de cargos, es decir, él se comprometía a verificar esto. Pensando que iba a ser algo bueno, así, terminó comprometiéndose de manera legal con derechos de autor. Esto pues podría significar a él una pérdida muy grande. Se llegó a un acuerdo, se resolvió de manera extrajudicial y no pasó más que a una anécdota legal sobre derechos de autores sumamente buena y sumamente exitosa. En el caso de los aspectos generales de los contenidos digitales, bien lo dijo Carolina y Erika, pues no hay un control total de los contenidos, es decir, Facebook no permite cierto tipo de fotografía porque su inteligencia artificial de algoritmo va a identificar desnudos, va a identificar poca ropa, va a identificar ciertas palabras que pueden ser consideradas como palabras, pues malas palabras o palabras soeces en pues, toda la parte de América, supondría yo, pero no va a controlar que yo le tome una foto ahorita a Lady y haga un montaje en donde diga abogados y notarios en Colombia y ponga mi número de teléfono. Y cada vez que la llamen a ella, conteste yo y estoy utilizando su imagen, en el caso de Gerardo, así, estoy utilizando la imagen de ustedes para tener un beneficio propio. Y esa imagen, pues, no va a haber un control sobre los contenidos que vamos a publicar en esto. Como lo decía Carolina, pues es importante saber quién es el responsable directo en la empresa de este tipo de contenidos. Si la empresa tiene su departamento de marketing o la empresa subcontrata a una agencia que cree los contenidos. Entonces, en ese contrato de trabajo, el contrato de derechos, pues se va a desligar de todo tipo de responsabilidad, dado que es la agencia de publicidad la que va a manejar todo esto. Gerardo. Sí, doctor, recientemente me ha pasado a mí, con la cuestión ahorita que estamos en la semana arbitraria, que Facebook en el Instagram, en el Instagram del instituto, me bloqueó dos imágenes, ¿no? Dos Un reel y publicaciones. una imagen, dos publicaciones. Y me decía que yo tenía el derecho a apelar. Y yo efectivamente ejercí el derecho. Y hicimos un escrito, bueno, un pequeño escrito diciendo que el contenido de los flyers eran propios y que lo único que habíamos agarrado de la red era la música y la música era de la que Instagram ofrecía para que lo colocáramos de fondo. Efectivamente, pues las dos imágenes nos fueron devueltas, ¿no? Nos la volvieron a republicar, o sea, no pasó más allá. Pero eso es allí donde Instagram nos decía que si no la quitábamos, que no la suspendía y que nos podía quitar la cuenta. Entonces yo dije, no, aquí hay que ejercer una réplica diciendo que todos los logos son propios, los logos que no son propios están autorizados, el contenido es propio, todo es propio salvo la música. Lo único que no era de nosotros era la música, pero la música era de la galería de música de Instagram. Entonces, si ellos mismos son los que están incumpliendo, pues ellos mismos se tendrían que vetar, ¿no? Tendrían que quitar la música esa y no yo. Eso por Lo un que lado. pasa... dime, perdón. Y por el otro lado, lo que usted hablaba de los desnudos, nosotros pues yo tengo un Instagram artístico donde publico solamente lo que pinto y lo que esculpo, las esculturas que hago. Y ahí hay un Pero no movimiento, desnudos, ¿verdad? sí, de todo un poco. Entonces, ahí hay un movimiento de ciertos artistas plásticos contra Instagram. ¿Por qué, doctor? Porque si usted pinta una dama desnuda, que es como una pintura en óleo, y tiene pecho, pues Instagram te la tumba. Así, de pleno derecho. Pero Exacto. entonces vemos las publicaciones de Playboy, que son mucho más gráficas que un óleo o que un lienzo, y eso sí se permite, ¿me entiendes? Por más que la difumines, se nota lo que está detrás de la difuminación. Entonces, hay un movimiento fuerte, no solamente acá, sino internacional, de artistas plásticos
diciendo que eso es censura contra el arte, porque no es lo mismo una fotografía a una pintura de arte, ¿no? Entonces, al quitarle poner un parchecito en el seno o en los dos senos o en la zona púbica de la dama, pues a lo mejor puede perder la hermosura del cuadro, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se mide eso también. Gracias. Claro. Sí. Hay un control, recordémonos que el control que realiza este tipo de empresas es un control algorítmico, ¿verdad? Entonces, la mujer puede enseñar el 95% de su seno, así. Ese 5% final que todos sabemos cuál es, ese ya no se enseña, ese ya no se muestra. Ese hay que ponerle un corazoncito, una estrellita o algo, porque si se muestra se censura. Así de sencillo. Pero volvemos a la responsabilidad, no hay un control directo sobre los contenidos. El intercambio gratuito de contenidos con la posibilidad de transmitirlo era lo que me hablabas, Gerardo. ¿Qué pasó de manera digital o de manera legal digital en tu publicación? La música está libre de derechos para hacer contenido, no para hacer publicidad. Y tú estabas haciendo publicidad. Son dos cosas distintas. Entonces, No, yo como... decían que el contenido no estaba apto para Rusia y Bielorrusia, entonces decía, pero bueno, yo qué culpa tengo que la música no vaya a estar sonando en Rusia y en Bielorrusia, o sea, entonces saca Instagram de Rusia y Bielorrusia y no me sanciones a mí porque esa, yo Exactamente. suelto todos soltamos una imagen en Instagram. ¿En qué parte de la bolita del mundo va parado? No lo sabemos. Sí, 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 y ahí tienes razón, pero a lo que voy es al tema es muy contradictorio cuando hacemos publicidad que cuando hacemos contenido. Cuando hago contenido, cuando yo como Juan Manuel Brand hago contenido para mis redes, no estoy publicitándome. Así, cuando hago algún tipo de contenido diciendo voy a estar en tal y tal lugar, en tal y tal fecha, y la entrada va a costar tanto, eso es publicidad. Eso ya no es contenido, eso ya es publicidad, ya es comercial. Y en este tema comercial, pues obviamente los derechos de autor sobre la música son primordiales. Existe una página que se los acabo de enviar por chat, la pueden buscar, se llama NCS, es Non-Copyright Song, que es música sin derechos de autor. Ustedes entran a YouTube, ponen NCS, así, y toda la música que ustedes puedan encontrar ahí, dentro de ese playlist o dentro de ese listado, es libre de derechos. Entonces la podemos utilizar para cualquiera de nuestras campañas publicitarias. Así. Así como es ese grupo de músicos o esa página, hay muchas otras más. Hay páginas que te cobran por la cantidad de views que va a tener tu publicación, un aproximado, obviamente, te venden, te cuesta $5 si es hasta 10,000 views o 10,000 reproducciones, pero si son 10,001, pues ya te van a cobrar $75 o $150 por incluir la canción de ellos. ¿Por qué? Porque al final la canción es un trabajo también, es parte de la propiedad intelectual. Y esto venimos a quién, contenido de quién y quién es el que le va a pagar a esta persona. Recordémonos que en todos los países debe existir algún tipo aquí en Guatemala es una sociedad de gestión colectiva la que maneja esto, que es la que se encarga del control eficiente de los fonogramas de todas las ubicaciones. Si tenemos un restaurante, ¿qué música está sonando? Porque la música que está sonando pues tiene derechos de autor. Tenemos que pagar por esos derechos. Pero si usamos páginas como NSS, pues no tenemos que pagar derechos. ¿Y cuál va a ser nuestro modelo de negocios de distribución? Es decir, ¿quién va a ser, lo que decía Carolina nuevamente, quién va a ser el encargado de la prestación de esos servicios? Así, si es la empresa como tal o si o esa acción está tercerizada. La responsabilidad de los contenidos
es que todos están protegidos con derechos de autor. Todos. Si yo le digo a Carolina, Carolina, hazme una publicidad para la universidad diciendo que estudiaste muy bien y que te fue muy bien, yo como abogado debo de decirle, ok, muchas gracias. Y Carolina me va a decir, no, pues yo te la regalo, Juan Manuel, no importa. Pero ¿qué si pasa 2 años, Carolina se ve pues, un poco complicada en el tema económico y como buena abogada dirá, hay una publicidad y en la universidad se benefició de eso, pongamos una demanda. Y lo puede hacer porque está en su derecho. ¿Sí? Porque si yo no tengo un respaldo legal en donde me indique que yo tenía la cesión de derechos de autor para esa publicación puntual, ¿sí? Los derechos de autor nunca van a estar protegidos. Entonces nosotros como empresarios o nosotros como asesores de empresas debemos de exigirle a las personas que nos den los derechos de cesión de imagen de cualquier tipo de publicación que vayamos a tener o donde vaya a estar nuestra imagen. El problema, volvemos a lo que les comentaba antes, son los archivos electrónicos, en especial la música. Nos van a vetar o nuestra empresa va a ser vetada por la música. Shrek era muy probable que tenía que haber sido vetada por la música nuevamente. La colisión peer-to-peer collision de contenidos, este es cuando Carolina me envía una canción, así, persona a persona, yo la escucho. El ejemplo, Carolina tiene un su primo que canta bonito y me envía su canción. Yo le digo, ¿sabes qué? A mí me suena muy bien, tengo muchos contactos con gente de la música en Miami y si lo pegamos. ¿Vale? Viene, lo pegamos, el muchacho pega, se vuelve muy famoso, pero yo nunca tuve los derechos de la canción. Yo jamás tuve los derechos, entonces no puedo alegar absolutamente nada. Y esa es la colisión que vamos a tener por la distribución de contenido persona a persona de algún tipo de material. Gerardo, por favor. Valenzuela, ¿tenías levantada tu mano? Sí, y tu micrófono apagado. Y tu internet lento. Bueno, si quieres, Gerardo, me lo escribes y Oh, creo que ahí estás bien. Ya te escucho. ¿Escucha? Sí. ¿Aló? Te ¿Me escuchamos, escucha? Gerardo. Sí. Profe, recientemente vi un documental en Netflix acerca de la historia de Spotify y es un caso interesante, tiene que ver mucho con la música, porque al principio los creadores no querían pagar por derechos de autor, es decir, era como un movimiento revolucionario en contra de toda la industria musical. Pero de alguna forma, a los creadores, que la mayoría eran programadores, se dedicaban al mundo de las computadoras, de la programación, le hicieron entender que, bueno, tienes 2 opciones. Esta es la opción premium, ahí sí vas a cobrar y tienes cierto contenido gratis, por supuesto, ahí vas a cobrar por publicidad y todo eso. De alguna forma, le hicieron entender que este sistema tenía que ser sostenible. Y por supuesto, claro, muchos sectores de la discografía tradicional se opusieron, le hicieron la vida imposible, pero de alguna forma así nació Spotify. Pero claro, estos conflictos de derechos de autor, de cómo podían respetar en el mundo digital, se vieron acá. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por madurar porque de alguna forma hay agencias discográficas que no han actualizado estos derechos de autor y por supuesto no ven cómo protegerlos en este mundo digital. Claro. Lo que pasa es que al final todos tienen que ganar. Es decir, la gente que creó Spotify, ellos son distribuidores de contenido. Entonces tienen que tener algún tipo de porcentaje en la distribución de su contenido, porque ellos proveen servicios musicales. Y que tienen que pagarles, sí, pues por supuesto, es derechos de autor y como derechos de autor
y derechos conexos, pues tiene que haber algún tipo de regalía. Samuel. Sí, buenas noches, saludos a todos, saludos profesor. No me quedó claro el collision peer-to-peer, si esto protege a la persona creadora de la música, digamos, o a quién protege, o cuál es la finalidad del collision peer-to-peer. Gracias, Samuel. La finalidad es la protección. Siempre va a ser la protección. ¿De quién es el responsable de los contenidos? Ahorita estamos con Gerardo Nieto viendo el tema del evento del 14 al 18 de noviembre. Yo envié unos videos, pero Gerardo nunca me pidió el tema de sesión de derechos, la sesión de derechos de imagen que tendríamos que haber hecho en algún momento, por confianza, por cualquier cosa. ¿Qué pasa si yo llego al evento y veo que hay 20,000 personas en su evento y que Gerardo cobró, no sé, $20 por cada una de ellas y esto está a reventar? Y yo digo, ok, y a mí no me están dando nada de esa regalía que por derecho me corresponde. Ahí es donde está una colisión. Es una negociación persona a persona en donde al principio es de manera amistosa y después se vuelve de manera legal. Ahí es donde está el tipo de esto por los contenidos. ¿Por qué pasa con la música? Porque no sabemos quién es el próximo famoso. Por el momento, pues, hay muchos famosos, pero que vuelva a salir alguien y así como les decía el ejemplo, pues yo puedo traer la canción que me manda Carolina y la meto a radios aquí y resulta que la canción pues les gustó mucho a muchas personas y después ya lo quieren, pero viene Carolina diciéndome que ella es la representante y que pues, siempre muchas gracias, te agradezco mucho, pero yo soy la que mando acá y me saca del mercado. Ahí es donde se da una colisión. Ahí es donde se da el choque de esto. Los derechos de autor se van a convertir en todo el derecho y la responsabilidad, por supuesto. Si yo le cedo los derechos de imagen a Gerardo, así, él va a tener la responsabilidad de cómo utilizar esos derechos de imagen. ¿Quién es el responsable? No soy el responsable yo, sino que va a ser la persona a la que va. ¿Tengo una responsabilidad yo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque como autor voy a tener la responsabilidad de transmitir mi imagen hacia alguien más. La utilización de esa imagen pues va a recaer sobre la otra persona. ¿Y cómo se lleva a cabo la mejor de las situaciones cuando existe algún tipo de conflicto? Por la negociación. Debemos de entender que la negociación es un arma de doble filo, pues para muchos. Hay un caso muy famoso de una canción de Nicky Jam, en donde él dice una frase que pertenece a una canción de Nicki Minaj de hace mucho tiempo, así, y le estaban pidiendo una cantidad exagerada de dinero, en donde él o los managers deciden, o el equipo legal del artista decide darle los derechos completos de la canción al otro artista. Los derechos completos. Así, ¿sabes qué? Yo no voy a ganar absolutamente nada de esa canción. Ese tipo de negociaciones son las que se dan en este tipo de conflictos. Pero ¿quiénes actúan en Internet? Existe un anonimato relativo. ¿Por qué es relativo? Porque, pues obviamente para muchas personas saber de dónde sale una foto, pues es un poco complicado y hasta imposible, pero para personas especializadas, en este caso con equipo especializado de agencias de gobierno, pues sí van a saber de dónde viene o de dónde surgió algún tipo de comunicación o algún tipo de imagen o algún tipo de contenido. Entonces el anonimato es relativo. Relativo se dice porque no todas las personas tienen la capacidad de saber de dónde viene, pero sí existen
la capacidad de determinar de dónde viene. ¿Cómo se determina eso? Pues el usuario, quién es el proveedor de contenidos, quién es el que presenta el servicio de almacenamiento y quién es el proveedor de acceso. ¿A qué me refiero con esto? Al usuario, pues obviamente, si hay una foto de alguien trasladándose, una foto, y eso se da mucho en Latinoamérica. Un hombre le pide a una mujer una foto sexy porque es su novia o la está conquistando. Ella se la pasa a él por correo electrónico, vamos a decir, para que sea más digital la transferencia de contenidos. El novio o el presunto novio viene y se la manda a su primo para decirle, conquisté a esta niña. Y la foto empieza a brincar y a brincar y a brincar en muchos usuarios. ¿Qué pasa? El proveedor de contenidos, o por lo menos el usuario, tiene responsabilidad primaria. El proveedor de contenidos, es decir, en este caso, dependiendo bajo qué medios estamos enviando esa fotografía, ese va a ser el que nos está proveyendo el contenido. Perdón, el proveedor de contenidos es la persona que da el contenido, es decir, la chica que envía la foto, pues, tiene una responsabilidad, el usuario o quien recibe tiene otra responsabilidad, el prestador de servicios de almacenamiento, si lo pasamos por WhatsApp, si lo pasamos por Gmail, ellos tienen una responsabilidad también, y el proveedor del acceso. Es decir, dependiendo cuál es el sistema que vamos a enviarlo, ese va a ser parte del responsable al momento de tener algún tipo de carga legal este contenido. Máxime si es algún tipo de información con menores de edad o información privada, gubernamental, etc. Pero ¿quiénes son los sujetos reales de la responsabilidad en Internet? Si tenemos un sitio web como Snowden, no sé si conocen a Snowden. Snowden es una persona que liberó muchos de los contenidos de la CIA, si no estoy mal, hace como 5 años y empezó a trasladarse por todo el mundo porque todas las agencias gubernamentales lo querían atrapar. Entonces se creó una página, si mal no recuerdo. Yo creo que el caso de Snowden es un poquito más viejo, doctor. O un poquito más viejo. Sí, ahora ya hay película de él, entonces tal vez es un poco más viejo, es como 10 años. Y recientemente Rusia le acaba de dar la nacionalidad a Snowden, o sea que no lo van a sacar allá, pero nunca. sino muerto. Exactamente. Entonces, esa responsabilidad de la distribución del contenido de él venía de su página web. Entonces, él es el sujeto de responsabilidad. Proveedor de software, él era un ingeniero informático. Él creó su propio software. Intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? El servicio de Internet. Pero volvemos a lo mismo. Él era un genio de la informática o es un genio de la informática. Entonces no necesitaba intermediarios. Es tomado como un delincuente porque al momento de decir secretos nacionales, pues estás violando las reglas de tu país, entonces está tomado como un delincuente, lo que justifica la intermediación, abrir nuevos mercados y proveer de software. Todo esto viene a la deducción de responsabilidad primaria que debemos de hacer en cualquier tipo de situación que llegue a nosotros mediante los contenidos digitales. Volvemos al ejemplo del inicio que yo mencionaba. Determinemos de primero quién es el responsable. ¿Hay una agencia de marketing? Sí. ¿Es tercerizada? Sí, perfecto. Nosotros como empresa, como compañía, no somos responsables. Va a ser la agencia. ¿Así? Porque son nuestros proveedores, no somos nosotros. Ellos son los agentes responsables en este caso. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad? Cualquier daño que cause cualquier persona, podríamos denominarlos inocentes, los que no distribuyen el sistema, sino que únicamente quieren la seguridad.
Es decir, yo puedo entrar al Facebook de Erika, ver todo lo que tiene, pero soy inocente, porque no he hecho nada malo todavía. En el momento de que yo empiece a bajar sus fotos y utilizarlas con fines publicitarios, etcétera, en ese momento se quiebra la seguridad del sistema y empieza la responsabilidad nuevamente. Si se trata de invasión de datos privados, obviamente el daño aparece manifiesto por la lesión de derecho de la privacidad o la intimidad. Pero este derecho, nuevamente, como les digo, existe hasta que alguien hace uso del contenido. Pamela, tú tienes Facebook e Instagram, ¿verdad? Solo Facebook. Solo Facebook. Ok, en Facebook, ¿tú te has dado cuenta en algún momento si te han hackeado la cuenta o alguien se ha metido a tu cuenta o incorporado de alguna manera a tu cuenta? Sí, me Sí. di cuenta, Ok, sí, me di cuenta que cuando traté de recuperar mi contraseña, que mi contraseña no llegaba a mi correo. ok, la contraseña no llegaba a tu correo. Sí. Y ahí me di cuenta que mi marido había puesto su correo para recuperar mi contraseña. Ok. Algo, Sí. algo debiste haber estado haciendo. O algunas fotos. No, no sé, yo creo que andaba viendo a mis amigas por eso. Ok. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo previo pasó tu esposo con esa clave? No lo sabes. Meses. Sí, no lo sabes. Y así No. como puedes decir meses, puedes decir días o podemos decir años. No No, sabemos eso. no, ni idea, no. ¿Te diste cuenta? Hasta en el momento en que tú te das cuenta de que existe un daño a la privacidad o a la intimidad, hasta ahí se crea la responsabilidad en Internet. Porque antes no se pudo haber dado cuenta. Es muy poco probable que alguien se dé cuenta si tienen, pues, como lo dicen los colombianos, pinchado el teléfono. Es decir, si hay alguien que está escuchando tus conversaciones. Y eso de que marques asterisco 21 numeral y que veas ahí si hay dos, eso son mentiras. No te das cuenta de eso hasta que hay una lesión a tu derecho. Es como que alguien te estuviera viendo, pero como no te das cuenta, pues no puedes acusar de nada. En eso se basa el presupuesto de la responsabilidad. ¿Existe un anonimato relativo? Por supuesto. Las posibilidades del anonimato en Internet, infinitas. ¿Por qué? Porque si soy un ingeniero informático, pues puedo tener acceso a muchas bases de datos y mientras yo no haga ningún acto que varíe las condiciones primitivas del software, así, no he cometido ningún delito todavía. Sigo en el anonimato. ¿El anonimato obsta la responsabilidad? Pues alguien desea ser responsable, pues alguien para que sea responsable debe ser identificado. Así. ¿Cómo identificaste tú que estaba llegando el correo, tu restablecimiento de contraseña? Algo tuviste que hacer para deducir esa responsabilidad. Antes de ello, el anonimato existía y era, pues, era un anonimato evidente. ¿Así? Entonces, la necesidad de identificación en la red es necesario saber quiénes son los que se ponen en contacto con nosotros. Siempre. Volvemos a la clase número 2, si mal no recuerdo, en donde las condiciones de las negociaciones llevadas a cabo por medios digitales deben de tratar de ser las más claras posibles, las más transparentes posibles, y si podemos tener un contacto persona a persona por medio de algún tipo de llamada telefónica o conferencia digital, es lo mejor para saber con quién estamos tratando y quién es el responsable directo al momento de que suceda algún tipo de inconveniente. El problema de la autoría se relaciona en nuestra concepción con el requisito de la relación causal. Obviamente, hay una causa y esa causa nos va a dar un efecto. Yo no tendría por qué ingresar
Supongamos que Alejandro Sánchez es artista, y tiene en su Facebook muchas canciones que yo considero que están bonitas, que yo considero que pueden ser buenas. Así. Vengo, las sustraigo del Facebook, las bajo, por así decirlo, y trato de hacerlas famosas. Alejandro, ¿tú en dónde estabas, Alejandro? En Guatemala. En Guatemala. Ok, Alejandro en Guatemala no escucha radios en Miami. Es muy poco probable que escuche una radio en Miami. Yo vengo, lo hago famoso en Miami y hasta que lo hago famoso, le digo, Alejandro, yo escuché tu música, quiero hacer un contrato contigo por 20 años y te voy a dar $100,000. Así, Alejandro se va a emocionar mucho, Vale. se va a emocionar mucho, pero no sabe que yo ya cobré $1,000,000 por él en Miami, mucho tiempo antes. Entonces, la autoría va a ser una relación de la causa. Si yo no voy a ingresar a alguna página en donde no tenga un interés directo en hacer un daño o en obtener información. El problema de establecer quién ha puesto la causa del daño es la conducta, pues obviamente la conducta que te va a hacer dañina. Pamela, perdón por la pregunta, pero ¿cómo descubriste que era el correo de tu esposo el que tenía tu restablecimiento de contraseña? Sí. Por la computadora. Muchas veces se da por la computadora. Si mi esposa o mi novia entra en mi computadora, en su Facebook, y queda grabada sus claves y todo lo demás. Pero en tu caso, ¿cómo pudiste establecer quién había puesto una nueva contraseña en tu computador? Uy, no lo recuerdo, pero creo que me daba una opción alternativa de a qué correo quería yo que me llegara la contraseña de recuperación, un código de recuperación de contraseña. Y me salía como correo de recuperación el de mi marido. Entonces, ¿por qué yo iba a poner un correo que no era mío y del que no manejo claves para recuperar mis contraseñas? Entonces, algo pasó. Y Ok. obviamente fue un conflicto aquí familiar, pero fue hace muchos años cuando estábamos pololeando, no sé, hace muchos años atrás. Ok. Ahí se estableció la causa. ¿O lo que, Pamela? Acá nosotros pololeamos. ¿Qué es eso? Perdón, yo no quise, yo por respeto. Yo Es no quise- novio, es novio, novio y Pololear es novia. novio. Ah, cuando Tú estaban Ah, de cuando novios, estaban ok. pololeando, estaban de novios. Me Ok. hiciste la noche. Yo digo aquí en Está- Venezuela estoy pololeando y me dirán que me estoy drogando, una vaina rara. Sí, se oye más de esa manera. No, pololear Yo es digo aquí en novio. Venezuela estoy pololeando con mi esposa y dirán que están drogando estos par de Qué locos. una mentes, vaina. doctor Gerardo Nieto, qué mentes. No, pero imagínese usted, a ver qué piensa usted de pololear. Yo pololeo, tú pololeas, ella pololea, nosotros pololeamos. ¿Ah? ¿Por qué se ríe? Y en Mire la cara, gerundio. doctor, mire la cara de Lady, mire por donde se fue, mire cómo se puso toda roja, doctor. No, mire. ¿sabes qué pasa? Les digo la verdad, estoy sumamente dopada porque tengo un dolor en todo el cuerpo y me quiero reír con ganas y no puedo. O sea, tú estás pololeada ahorita. Pero del dolor tan berraco, doctor. Ok, Elba nos dice, a mí me pasó que en mi Facebook aparecían publicaciones groseras aparentemente hechas por mí. No me di cuenta hasta que mis contactos me dijeron que entrara. Ok, ¿qué pasa aquí? No, el anonimato, volvemos a la misma situación, ¿verdad? Así, se ingresa un virus y nosotros no podemos determinar, y lo estamos viendo a nivel de redes sociales, pero si lo vemos a nivel empresarial, es sumamente complicado y sumamente peligroso el tema de no saber quién está accediendo a nuestras bases de datos. ¿Están protegidas las víctimas de daños sufridos por actividades en Internet? Pues esto va a depender mucho. La regla es que tengo derecho a expresarme, pero dentro de los límites de ese derecho, bajo la responsabilidad de quien ejerce el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo decir, los abogados somos los mejores del mundo. Estoy expresándome, pero va a aparecer un ingeniero y me va a decir, no, no son los mejores, porque los mejores somos los ingenieros.
Va a aparecer un médico y va a decir que son los ingenieros, que son los médicos. Entonces, el derecho de expresarse va a ser limitado hasta que otra persona, así, se sienta afectada. ¿Qué pasa con las víctimas entonces? ¿Qué pasa si a nuestra empresa le han robado la base de datos completa y empezamos a ver que todos nuestros clientes se están yendo a la empresa de la competencia? Y por cierto, Yoladi no apareció hoy, pero de Buenas alguna... noches, ya llegué. Ah, ahí estás, Yoladi, perdón, no te había La visto. invocó, la invocó, la invocó. Aquí estoy. No, es que tuve algo de trabajo y estaba fuera de Cota, entonces mientras llegué acá el tráfico estaba terrible y por donde venía la señal es pésima, entonces hasta ahorita me pude conectar. Ay, qué bueno que estás aquí, Yoladi. Escuchando los temas y tengo un aporte, a mí me pasó, a mí no, a mi hermana le pasó que le hackearon el Facebook y me llegó un mensaje a mí pidiéndome plata que porque se había accidentado, que necesitaba que le enviaran una plata urgente y yo, mi hermana, o sea, acá la que siempre le pide plata prestada a mi hermana soy yo, y yo, como mi hermana pidiéndome plata prestada a mí, entonces le marqué inmediatamente y le dije, Nanita, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me dijo, sí. ¿Y yo con quién está? Me dijo, no, que acá tomando onces con mi tía. Yo le dije, Nancy, me están mandando un mensaje y le mandé el pantallazo que usted se accidentó y que ya le habían mandado como a 40 de los contactos de ella pidiéndole plata y empezó ella todo el mundo y todos publicando que eso era mentira, que no le había pasado nada, que estaba bien. Pero y afortunadamente no lograron su objetivo de cobrar plata por el accidente de mi hermana supuestamente. Lo Pero mismo que nos sí, mencionaba, Elba. Exactamente lo mismo. En tu caso, pues fue un tipo de extorsión. En el caso de ella, pues era privación de la intimidad. Entonces, ¿cómo podemos protegernos nosotros de este tipo de daños sufridos por este tipo de actividades? Es casi imposible de hacerlo, realmente. Únicamente tratar de asesorar que se implemente en las empresas a las que nosotros vamos a darle algún tipo de servicio, tratar de asesorar para que se implementen sistemas de seguridad que permitan o que podamos nosotros verificar que no hay intrusiones, no hay accesos no deseados a las bases de datos. Imagínate, Yolai, y salió contigo por el tema de que habían ganado el cliente a la competencia. ¿Qué pasa si la competencia de tu compañía se roba toda la base de datos de tus clientes? Nombres, números de teléfono, empresas, correos electrónicos y nombres no solo del gerente, sino que gerente, director y financiero, tal vez. ¿Sí? Eso es un declive total en una empresa, definitivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar nosotros, la protección de nuestros datos, porque no vamos a tener una manera real de poder presentarnos como víctimas ante algo que ni siquiera nosotros comprendemos muy bien. Mucho menos le vamos a decir al juez que hubo una intrusión por parte de un software especializado y cómo probamos eso. Entonces, muchas veces se vuelve muy complicado ese tipo de situación y por eso les digo que no está muy claro si existe una protección directa tanto a las víctimas como con víctimas de personas naturales o jurídicas de manera directa o no. Gerardo Nieto. Sí, doctor, entre estos días estaba en un congreso internacional de derecho corporativo y estaban hablando del caso Pfizer. El caso Pfizer era una cláusula que tenía un alto ejecutivo, decir, por ejemplo, Juan Manuel Brand, de no competencia desleal. Entonces Juan Manuel Brand sale de la universidad jurídica y se va Tengo para la universidad. 10 años de no poder ejercer en ninguna otra universidad. Eso lo hacen aquí en Estados Unidos, pues casi en cualquier tipo de contrato. Sí, de no competencia. Aquí en Venezuela también hay una llamada no competencia desleal. Pero ya estaban hablando de ese tipo de cláusula, ¿no? No puedes manejar una competencia e irte. Por ejemplo, acá es muy conocido, por ejemplo, la pugna entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Tú no te podías saltar de Pepsi-Cola a Coca-Cola porque tenías la cláusula esa. Lo mismo pasaba con las dos grandes cerveceras venezolanas, Polar y Regional. No podías cruzarte
en esa situación. Entonces, en esa parte de la protección de los datos personales, pues también está. Y también pasa, doctor, me ha pasado mucho ahorita que estoy muy involucrado con las redes sociales, de que hay veces cuando usted sube un TikTok o un Reel, el sistema, el programa le dice que si usted permite o da consentimiento de que haga un video con ese video. Entonces, nosotros siempre bloqueamos esa opción, pero hay mucha gente que dice, no, lo deja libre. Y al dejarlo libre, pues está dando un consentimiento presunto de que sí cualquier persona lo puede agarrar y lo puede montar, ¿no? Y ahí vemos a veces mucho TikTok de gente usando otro video y hacen videos sobre el video, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, no tomárselo tan a la ligera esas situaciones, ¿no? Claro. Y parte importante de esto, pues obviamente estamos platicando acerca de datos personales, pero si lo vemos de datos desde la base de datos empresarial, esto se complica mucho más, mucho más. Tanto con el conocimiento que se puede tener adquirido. ¿Qué pasa si en el caso de una de las distribuidoras de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, hacen el ingeniero que hizo la aplicación para una es contratado para la competencia? Así va a ser dos aplicaciones muy similares en donde él va a tener acceso a los datos que regularmente no se tienen acceso por ser el creador del software de manera pues casi directa para cualquiera de las dos. Samuel. Sí, profesor. Yo quería comentar algo sobre cuando usted dice que no hay posibilidad real de probar la lesión. Bueno, quería comentar más que todo un caso reciente que tuve en el tribunal y fue respecto era más que todo como una difamación que le están haciendo a un empresario, y él acudió a la vía contencioso administrativa solicitando un amparo. En primera instancia le acuerdan el amparo y ordenan realizar las investigaciones con los órganos de seguridad pues pertinentes, el 6CPC y todos los cuerpos policiales. Varios cuerpos policiales intervinieron hasta que dan con la identificación de las personas detrás de la cuenta falsa por la cual le estaban, digamos, difamando a esa persona. Haciendo la difamación. Y posteriormente se presenta un inconveniente más que todo jurisdiccional, digámoslo así, y fue en el caso de que los órganos contenciosos administrativos no tenían competencia para conocer ese amparo. Ese amparo debió conocerse por la vía penal, ya que se trataba de un delito informático, si pudiéramos así decirlo. No obstante, la finalidad del accionante, de la persona que se amparó, fue cumplida, que fue la de identificar quiénes eran los sujetos responsables o los sujetos encargados de realizar las difamaciones. Entonces el punto al que voy es que tanto como posibilidad real, capaz no la haya, pero en la medida en que se tengan ciertos indicios, pudiéramos obtener una mayor posibilidad de probar pues las lesiones o de tener mayor protección. Claro, gracias Samuel. Es lo que decía al principio. Ese anonimato que podemos pensar que realmente estamos haciendo las cosas de manera anónima, al momento de que algún órgano jurisdiccional o algún órgano de seguridad pública ingrese a la investigación, va a tener o va a lograr recabar todos esos datos. Pero ¿cuáles son los datos que regularmente se recaban? Los datos que son susceptibles y que nosotros mismos hemos contenido o hemos incluido en cualquier tipo de red. Hoy la web se llama 2.0, ya estamos pasando ya a la web 3.0, pero en la 2.0 la cantidad de datos que circula tiende a ser similar en toda la red. Es decir, si yo incluyo Gerardo Nieto Quintero en mi Google, me va a aparecer muy posiblemente una foto, un nombre. Si yo empiezo a indagar un poquito más, me aparece un país, una ubicación, una dirección. Y si yo empiezo a indagar un poco más,
me aparece el IP, que es la identificación de su computadora, y la ubicación real de la computadora o de su casa. Si yo investigo un poco más, si logro verificar su teléfono y en su teléfono identificar si es Android o es iPhone y en base a ese teléfono saber cuál es la ubicación exacta de Gerardo en cualquier momento. Esa protección de datos debemos de hacerla. Yo les comentaba hace una semana que nos acaban de censurar las páginas privadas y abrir únicamente páginas como figura pública para nosotros por la seguridad de los datos nuevamente. Y tener las políticas de privacidad. El responsable de la red debe ser identificable, como es identificando su nombre comercial, domicilio y entre otros datos que vamos nosotros a identificar poco a poco en el transcurso de las acciones que pueda tener esta persona con nuestra empresa o de manera privada con nuestro cliente. La semana pasada hablamos acerca del consentimiento que debe ser presentado en cualquiera de los sitios web que nosotros manejamos, tanto como un contrato digital, como con un sitio web, como con algún tipo de transacción directa que se vaya a hacer. Y este consentimiento debemos de tener en cuenta que debe de ser libre, inequívoco, específico y lo más claro posible. Es decir, que ambas partes estén informadas de cuál es la política de recabación de datos que vamos a tener nosotros. Nosotros como universidad tenemos una política de recabación de datos, de obtención de datos por parte de ustedes, en donde, si mal no recuerdo, es teléfono, país, el nombre que ustedes indicaron en algún principio, algunas credenciales educativas y la forma de pago. 5 datos. Correo, 5 datos correo. son. Al correo electrónico. Correo electrónico. 6 datos. 6 datos de libre consentimiento. Es decir, ustedes nos los proporcionaron de manera libre. Yo sé que ninguno de ustedes leyó en algún momento la frase que decía, o tal vez alguien sí la pudo haber leído: he leído y acepto las condiciones generales y la política de privacidad en relación a los pagos que tenían que hacer. Y más puntualmente en los pagos hechos por PayPal en un principio. La política de las condiciones y las condiciones de pago pues eran bien importantes en PayPal. Los derechos de imágenes los platicamos. El derecho de imagen pues viene ligado de manera directa con el derecho de marca, derecho de propiedad intelectual, ya sea una marca personal, porque hay personas que son marca, no sé, Tony Robbins, Yokoi Kenji, que los he estado siguiendo últimamente, Richard Branson, Elon Musk. Ellos son marca personal. Y si no conocen a ninguno de ellos como Erika, debe de investigar un poco quiénes son marcas personales en Internet. Y los derechos relativos a las personas retratadas. Es decir, a todos los modelos, a todas las personas que nos dan algún tipo de consentimiento para que su imagen aparezca en nuestra publicidad o nuestra imagen apareciendo en la publicidad de alguien más, que son derechos de cesión de imagen. Gerardo. Sí, doctor, involucrado como estamos en todo esto, a veces uno monta un flyer de contenido educativo y uno siempre va a las páginas estas Freepik y esas páginas que dan vectores, imágenes fuera de libre uso, ¿no? Claro. En ese sentido, hablando de esto que usted me dejó acá y me retumba en la cabeza, y de lo que es publicidad y contenido, o sea, son dos diferencias que yo sinceramente no lo había abordado así hasta que usted lo dijo hoy. Independientemente, al usar esas páginas de imágenes y de vectores libres no hay ningún problema, ¿cierto? O sea, no podríamos estar
involucrados en ningún No. derecho, violación de derecho de autor, porque ya ellos ya han solventado su problema. Sí, ¿no? Ujú. En todo caso, yo Exactamente. podría llegar y demostrar de que esa imagen está en esos repositorios de imágenes libre como tal. Lo que sí no podría usar sería el logo de la universidad malsanamente si no tengo la permisología de la universidad para poder hacer eso, ¿cierto? Así es, así es. Y hay dos tipos de publicidad también. Hay una publicidad, bueno, hay publicidad televisiva, digital, de transporte, visual, etcétera. Entonces, cuando hablamos de temas publicitarios, no es lo mismo hacer un post, no es, la responsabilidad va a ser la misma, pero el daño no. Es decir, si haces un post de contenido para redes sociales, vas a tener responsabilidad sobre esa publicación. Va a ser la misma responsabilidad si hacemos una gigantografía, una valla publicitaria de 15 metros por 5 metros, la responsabilidad va a ser la misma. Obviamente, el daño no va a ser el mismo. El daño no va a ser el mismo. La responsabilidad sí, el daño no, aunque podamos pensar que estamos haciendo la misma acción. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de imágenes que son libres de derechos? Cuando ingresamos a páginas como Freepik Freepik es la primera que se me vino, y leemos sus términos y condiciones, nos dicen, van a utilizar este contenido o estas imágenes libres de derechos, así, en publicaciones que no sobrepasen a los 30,000 usuarios, si mal no recuerdo, o de 30,000 a 50,000 personas. Si ya va a haber una publicación en donde más de 50,000 personas van a ver la publicación, ya tienen que pagar. Entonces, ahí se vuelve comercial. Entonces, eso es lo que hay que tener un poco en cuenta en el manejo de ese tipo de contenido. Dime, Gerardo. Me hace ruido lo que usted dice, doctor, por ejemplo, porque yo he hecho varios cursos con la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, con UNAM, y en su material impreso, que nos hace llegar, claro, lo manda por PDF y uno lo imprime, aparecen estas imágenes de Freepik y de las otras cuestiones y ellos colocan su enlace, ¿no? Esta fue tomada en tal la cuestión. Pero donde voy es lo siguiente. ¿Cómo mido yo en papel impreso a dónde va esa publicación? Porque a lo mejor en Instagram o en Facebook, por los likes o por los views, pues uno puede sacar un promedio, ¿no? Pero en papel impreso no. Lo mismo pasaría como usted nos está diciendo. No es lo mismo colocar un post en Instagram que puede tener 15,000 views que hacer una gigantografía, como usted le dice, por la avenida de San Cristóbal, que lo van a ver las personas que pasan por esa avenida en San Cristóbal, ¿no? O sea, el daño es lo mismo, la medición del daño no lo es, por supuesto. O sea, si vamos a hablar mal de Erika, disculpa Erika, que te ponga como ejemplo, por favor, el daño es más grave en Instagram que el daño es más grave que la publicación, porque a lo mejor si yo publico una foto íntima de una dama en Instagram, pues va a correr como pólvora que la publique en una gigantografía ahí, ¿no? Por supuesto, el daño está, el daño a la persona, a la reputación está, pero la medición del quantum de los futuros daños y perjuicios que puedan ser tasables en la reparación económica, pues no. Entonces es ahí donde me hace ruido, doctor. Porque hay muchas universidades que hacen eso en sus publicaciones, ¿no? Al final creo que todo el mundo, yo cuando estudiaba, pues definitivamente si iba a seguir alguna maestría, pues pedía información de por lo menos unas 3 o 4 universidades más. Y aunque no imprimía ese material, ellos tenían en cuenta de que había llegado a mi correo un material impreso. Entonces, en la base de datos de ellos queda un registro promediado de a cuántas personas puedes tú compartirle el contenido de esa publicación. Es decir,
ok, ¿cuál sería la media que pudieras compartirlo? ¿100 personas? Pues podría ser mucho, pero supongamos 100 personas, se lo mandamos a 1000, son 100,000. Ok, y la publicación me está dando créditos, y ese es otro punto bien importante, qué bueno que lo tocaste. Cuando tú das créditos, es como que estuviéramos haciendo uy, se me fue la palabra, perdón, pero cuando lo hacemos en papel y le damos créditos a alguien en papel escrito, ¿cómo se llama? Es decir, Reconocemos los derechos de autor. sí, reconocemos los derechos de de autor, pero en papel, cuando hacemos algo escrito, tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento. Pero cuando reconocemos derechos de autor, no violamos derechos de autor. Y eso es algo bien importante. Cuando reconocemos derechos de autor, no los violamos. Entonces, es parte de una estrategia también para esto. Pero si nos beneficiamos de eso, aunque lo reconozcamos, tenemos que tener algún tipo de reconocimiento, tenemos, o un tipo de compensación. Ah, No sé doctor, si... ¿y cómo hago yo si, por ejemplo, estoy haciendo un libro, ¿verdad? Voy a hacer un estudio sobre el derecho comercial latinoamericano. Y el doctor Bram, su tesis doctoral es de derecho, es de comercio online. Yo cito al doctor Bram, pero yo estoy haciendo un libro que evidentemente va a ser vendido. ¿Cómo quedan los derechos de Bram? Disculpe que lo tutee. ¿Cómo quedan los derechos de Bram? Aunque yo estoy citando, estoy poniendo la referencia, estoy tomando esta referencia de la tesis doctoral del doctor Bram presentada en la universidad tal, que yo no sé qué más, pero al fin y al cabo, esa cita que puede ser repetitiva, que puede ser constante en un libro, en un punto, en un capítulo determinado, pues me va a lucrar a mí, porque yo, independientemente, pues yo puedo, y no solamente a mí, sino a la editorial, ¿no? Sí, pero cuando hay una cita bibliográfica, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando hay una cita bibliográfica, no violamos derecho de autor, porque estamos haciendo el reconocimiento. Y es más o menos en las consideraciones legales que estamos viendo acá, lo que tenemos que hacer. Dejamos por un lado la segmentación de la publicidad, utilizar las marcas comerciales de terceros. ¿Qué pasa si en el libro que estamos haciendo debemos mencionar Coca-Cola Company? Así, vamos a utilizar una marca comercial de tercero. Entonces, utilizamos Coca-Cola Company, derechos registrados o derechos reservados. Así, o le ponemos una R, un circulito con una R, que pues eso se refiere, en la utilización de la marca, porque es una marca registrada y eso nos da a nosotros el reconocimiento de la utilización de esa marca por terceros. ¿Sabe que eso me pasó a mí cuando estaba en mis primeros pasos? Aquí David Paredes me puede ayudar con los incoterms o los incoterms. ¿Sabe que esa palabra son siglas y se traduce, pero tiene la marca registrada? Entonces, estaba elaborando un borrador y presento el borrador a mi jefe, esto por allá en los años 1600, dice mi esposa, cuando tenía como 80 kilos menos y 30 años de edad menos, tenía como tal. Entonces yo le presento el borrador al doctor y me dice, está perfecto, Gerardo, pero nos van a demandar. Y yo le digo a mi jefe en ese momento, al doctor Labrador, le digo, ay, ¿por qué? Me dice, porque te comiste algo esencial. Yo le decía, ¿qué, doctor? Yo le decía, me comí alguna norma, me comí alguna cuestión, me comí, dígame, doctor, algún código, algo por el estilo. Me decía, no le colocaste la R al encoder, o sea, en todo, cada vez que nombres la palabra encoder tiene que ir la R porque es una marca registrada. Exactamente. Entonces, y llevaba como ese término, ya como 50 menciones en ese contrato más largo de 30 y me tocó volver, bueno, en esa época pues ya estaban dando los primeros pasos las computadoras con esos disques 5.5 y 5 un cuarto. Sí. Ya era más fácil, pero eso es una anécdota de ese tipo. Y sí, cuando utilizamos marcas comerciales de terceros, tenemos que darle los créditos. Tenemos que darle los créditos a cualquier marca que podamos utilizar. Doctor, y por ejemplo,
Por favor. Yo pregunto, entre estos días, hace tiempo, Cristiano Ronaldo llegó y dijo no Coca-Cola y quitó la Coca-Cola y la puso para allá y eso hizo un deslave de la marca Coca-Cola en sus acciones a nivel mundial. Ahí se dio cuenta que él era un influencer, pero de verdad, no de lo que se llaman influencers, sino que el tipo dice no, pues no, y todo el mundo dice no, ¿no? En ese momento, él podría haber sido objeto de alguna acción legal de parte de Coca-Cola. De hecho, no, porque si no existe el derecho implícito por parte de Coca-Cola a estar dentro de ese podium, ¿sí? La persona tiene el derecho, si supongamos que me está patrocinando Pepsi, ¿así? Sí, pero acuérdense que ahí el campeonato era publicidad de Coca-Cola, ¿no? Es como Sí. Heineken que diga que... Sí, por supuesto, pero no me representa a mí y yo soy una marca personal. A eso es lo que iba con la creación de marcas personales, ¿sí? Si yo no voy a... O sea, que fácilmente puede tapar el logo de Adidas porque su marca, quien lo viste él es Nike. Exactamente, por supuesto. Lo que no puede hacer es quitar el banner que está en la parte de atrás. Eso no lo puede hacer. Así, pero eso se llama, en marketing se llama product placement, que es el producto que aparece por ahí de manera, pues en teoría, de manera un poco disimulada, pero en este tipo de cosas, pues es muy, muy presente. Él la quita, pero tiene todo el derecho de quitarla, porque él es marca. Yo como marca personal estoy haciendo eso. Y lo estaban entrevistando no como capitán del equipo, lo estaban entrevistando como Cristiano Ronaldo. Entonces, nos ubicamos también en el momento en el cual está siendo él abordado. Así, ¿cómo vistes tú el partido? No cómo vio tu equipo el partido. Si hubiera sido el equipo, hubiera sido diferente. Él sabría, obviamente por el conocimiento que supongo que ha de tener, que como equipo no podía hacer eso. Así. Pero él de manera personal como marca sí lo podía realizar. Hoy en día el teletrabajo yo no sé si en algún momento de nuestras carreras alguno de nuestros docentes o catedráticos les habrá incluido el hecho de hacer un contrato de teletrabajo. Y podría asegurarles que no, porque esto vino a aparecer con la pandemia, el trabajo desde casa, así, el home office que se volvió tan famoso. Entonces, ¿cómo hacemos de manera legal o cómo la legislación nos va a permitir a nosotros tener a personas con teletrabajo? ¿Qué pasa con nuestros docentes? Todos nuestros docentes en la universidad, que son de distintas partes de América, si se han dado cuenta, debemos de firmar un contrato con ellos. Hay algo que lo respalde. Y ese contrato, pues es un contrato, pues la que en Perú crearon la ley para esta modalidad, nos dice Carolina. La ley de teletrabajo, Carolina, perdón la consulta. Sí, profesor. Sí. Ellos crearon... ¿Nos podrías explicar un poquito? Porque me parece interesante. Porque ellos ya crearon una ley de teletrabajo. Cuando esto, pues, en muchas partes del mundo y muchas partes de nuestra Latinoamérica, todavía está de manera bien ambigua. Sí, bueno, básicamente la crearon por motivo de la pandemia, ya que muchos, bueno, es bien conocido que Perú tiene muchas empresas a nivel de ventas, call center, Entel, todo lo que es telefonía, todos te venden por call center, ¿no? Entonces, Claro. por la medida de la pandemia, que ya las personas no podían estar en sitios cerrados, todo ese personal pasó a trabajar desde casa.
al final estas medidas, o sea, la consecuencia fue que muchos fueron despedidos porque obviamente las empresas no tenían el equipo para brindarles el equipo tecnológico a cada persona en sus hogares, que aparte tiene que tener unas condiciones como el internet, el cableado, la telefonía fija, y bueno, acá mucha gente vive en situación de alquiler con internet fijo de casa, que no es propiamente de ellos, sino del dueño del inmueble, ¿no? Inmueble. Sí, entonces, bueno, gracias a esto muchas personas quedaron sin empleo, fue un desastre total. Y mientras iba pasando la pandemia y todo iba evolucionando y la gente se iba adecuando a la situación y aprendiendo de la situación, porque al final esto fue un proceso de aprendizaje para todos los empresarios y los trabajadores, dieron con esto de, bueno, vamos a regular a los teletrabajadores, pues porque no nos podemos quedar, o sea, no vamos a subir la tasa de desempleo a un 80%. Y bueno, lo crearon, es una modalidad especial de prestación de labores, a cualquier tipo de régimen aplica. Están bajo la condición de subordinados, obviamente. Puede ser de manera temporal, permanente, total o parcial, dentro del territorio nacional en el extranjero o donde acuerden las partes. Bueno, básicamente el empleador tiene sus obligaciones como comunicar con debida anticipación y motivación la voluntad para pactar un cambio en el modo de la prestación. Puede venir esto de la mano del empleador, tanto del trabajador, porque con el tema de la pandemia, muchos padres de familia teniendo niños y todo esto, tenían ese miedo de exponerse, ¿no? Directamente ya cuando las operaciones iniciaron, la economía se activó, entonces muchos tenían la posibilidad de solicitar este teletrabajo, cumpliendo con una serie de requisitos, pues tienes que llevar antecedentes policiales, declaración jurada de que vives en ese inmueble, todo a nivel del legal para que la empresa te pudiera asignar el equipo que queda bajo tu responsabilidad, obviamente. Firmas un contrato de responsabilidad por todos los equipos tecnológicos que vas a recibir. A ver. Carolina, tú tendrías esa ley que nos la pudieras compartir, porque se me hace interesante. Al igual que El Salvador, nos dice Sharon y Gerardo. Sí, no, es la ley 315/72 y fue publicada el 11 de septiembre del 2022. Y se aprobó la nueva ley de teletrabajo que tiene algunas modificaciones, ¿no? Pero es muy interesante porque ellos lo hicieron muy rápido, la implementaron muy rápido también. Y esto a manera de poder lidiar con el tema del desempleo, porque de verdad que Perú es un país muy comercial y muy de venta. Aquí todo se mueve con un teléfono. O sea, aquí nadie va presencialmente a ningún lado. Aquí todo te lo venden por teléfono. Y la masa laboral a nivel de call center es muy, muy grande. Entonces, ellos tuvieron que hacer esta medida y bueno, claro, es como una ley, es la ley laboral modificada para esta modalidad. De igual manera hay derechos y obligaciones, de igual manera hay terminación de contratos, se cumplen ciertas cláusulas y todo esto, pero por el momento es una solución súper efectiva y mucha gente, tanto del sector público como privado, pueden optar a hacer teletrabajo totalmente legal y con sus motivos. O sea, no interfieren nada, son no interfiere de manera directa. Sí, son bueno. igual si son 7 días laborales y uno libre, tus 6 días lo vas a trabajar, las 8 horas o las 10 horas, dependiendo cuál sea tu horario y todo lo demás, y con la conexión siempre fija. De hecho, hay contratos, hay empresas que te dan bonos por internet, te pagan la mitad del internet que consumes mensual y te lo dan como bono. Sería interesante que nos la pudieras mandar al chat, Carolina, para Sí. poder subir y tener, porque Pamela me dice que en Chile también hay y Sharon que en El Salvador también. Entonces, esta modalidad, y ahorita te cedo la palabra, Gerardo, esta modalidad realmente ha sido una modalidad que los países pues, en vías de desarrollo real pues han creado. ¿Por qué? Porque se tuvieron que adecuar, como tú dices, Carolina, al momento de la historia que estábamos viviendo y no podían hacer un código de trabajo nuevamente, sino que lo que hicieron es pues, una ley que pudiera hacer Especial. de manera directa la modalidad de teletrabajo. Gerardo, te cedo la palabra. Profesor, hubo muchos
desafíos, yo trabajé para una actividad universitaria en un proyecto de teletrabajo aplicado a Venezuela. Básicamente, dentro de todos los retos, primero el derecho a la desconexión digital. ¿Qué pasa? Que muchas empresas que pretendían tener trabajadores bajo esta modalidad, pretendían de que nunca se desconectaran. Y bueno, el derecho a la desconexión digital es lo que equivaldría al descanso que tienen todos los trabajadores. Ese es un primer desafío. El segundo es la forma de verificar que se cumpliera por el tiempo de trabajo, es decir, la jornada laboral. Pero acá sí nos vamos a las nuevas tendencias que se está aplicando en Europa, que el que tú dures 8, 9, 10 horas trabajando no quiere decir que seas más productivo. E inclusive han hecho muchos experimentos de que si, por ejemplo, al trabajador el trabajo que ordinariamente hacían 8 horas, te dice, mira, tienes 4 o 5 horas solamente para cumplir con este objetivo, ellos cumplían con esas 5 horas. Y esto ya a nuevas tendencias del derecho laboral, de que si yo cumplo con esas metas en un menor tiempo, tengo más tiempo para descansar, tengo más tiempo para llegar a mi familia, porque Claro. vamos a lo mismo. Que yo dure más tiempo trabajando no quiere decir que sea más productivo. Hay días que, por ejemplo, y me pasa, días que solamente voy 3, 4 horas a la oficina y soy totalmente productivo. Así como hay días que duro 8 horas y no produzco nada o no produzco lo suficiente. Todo es dependiendo de la naturaleza del trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, ventas, o en nuestro caso que es creación de contratos, creación de escritos. No necesariamente que dure 20 horas en una computadora quiere decir que vaya a ser más eficiente mi trabajo o que mi trabajo sea de calidad. No, por supuesto. Y esa es parte de los desafíos que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un contrato de teletrabajo, pues no teníamos una regularización legal para este tipo de situaciones. Y ahorita te cedo la palabra, Paulina. Solo quiero avanzar en esto porque ya nos queda poco tiempo. Pero nos dimos cuenta que el contrato tiene que ser por escrito, con la información directa de la compañía, cláusulas de confidencialidad, protección de datos, propiedad intelectual, las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada una de las partes, adecuación del espacio físico del teletrabajador con manejo de programas de salud ocupacional, que era más o menos lo que dice Gerardo. El espacio físico, ok, si iba a ser en tu casa, ¿cuál era lo que deberías de llevarte a tu casa? Si nosotros como empresa debemos de darte o proporcionarte un computador, pagar la factura del servicio de internet, etcétera, y determinar cuáles partes hacen los gastos económicos a cuál de las dos partes va a pertenecer. Porque como empresa, las empresas realmente se vieron beneficiadas, a mi punto de vista, de tener personal trabajando desde su casa. Se ahorraba lapiceros, que es lo que más se pierde en una empresa. Se ahorraba el tema de fotocopias, que también, dependiendo del giro del negocio, pues se va a ver una disminución real en el tema de fotocopias. Electricidad, el pago de servicios de electricidad, pago de servicios de internet, y lo único que deberían de hacer es proveerle al colaborador un equipo de cómputo que de por sí ya tenía equipo de cómputo anteriormente. Nosotros y empezamos a hacer contratos de teletrabajo. Mari tuvo su entrevista en Miami para teletrabajo. Jessiret, que está en Venezuela, tuvo su entrevista para teletrabajo y se les proveyó realmente de las herramientas básicas que se pueden tener para llevar a cabo algún tipo de actividad a la cual nosotros estamos solicitándole por parte de ellas en este caso. Carolina, ¿querías apoyarme en algo? No, era por lo que estaba comentando el compañero Gerardo, creo que hay un país, no sé si es Suiza, que ya había implementado lo del horario laboral de 4 horas Ajá. por día, ¿no?
Inglaterra, ¿cómo? sí. Ujú. Entonces, bueno, ellos tienen mucho tiempo trabajando en ello y por fin creo que han hecho ya el experimento y lo han llevado a cabo. Y bueno, actualmente sigue eso en vigencia y bueno, espero que sea también un ejemplo a seguir para todos los países en pro de la evolución, ¿no? Sí, no, y definitivamente, sí, yo pienso que sí, porque como decía Gerardo, la efectividad de una persona, pues va a depender mucho pues de muchas circunstancias realmente, pero el tipo de trabajo que lleva a cabo, así, sí va a ser determinante al momento de poder requerirle 2 horas, 3 horas o 4 horas eh, de manera física en un lugar para esto. En El Salvador, muchas empresas que no regresaron a la modalidad presencial por la evaluación de costo-beneficio. Exactamente lo que decía Sharon. Para las empresas, la modalidad de home office vino a beneficiar de manera impresionante la economía de las empresas. Pero eso también nos facilitó el hecho de no tener que despedir a nadie, porque los costos se redujeron y eso nos permitió mantener salarios también. Entonces volvemos a ese punto medio de costo-beneficio que nos decía Sharon en este caso. Gerardo. Sí, doctor, aquí hay que hacer una cuestión muy puntual, que el teletrabajo, una de las características primordiales del teletrabajo es la reversibilidad, ¿no? Ujú. Todas las leyes en Latinoamérica establecen como concepto fundamental. Yo le acabo de pasar al WhatsApp suyo algunos trabajos que hice yo de teletrabajo, unas ponencias. Es la reversibilidad. O sea, yo puedo iniciar físico, puedo pasar a teletrabajo, pero si a ninguna de las dos partes nos conviene, yo puedo regresar al físico. Por Entonces, eso es supuesto. algo interesante que tiene que darse, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que acá tiene mucho valor lo que usted está diciendo. Este, las cláusulas de confidencialidad, las cláusulas de uso de software para evitar la clonación de información, eh, la pausa activa de los trabajadores, el respetar un horario, el que el empleador no pueda visitarlo en la casa cuando quiere, sino según un horario predeterminado, preestablecido. Hay muchas cosas, ¿no? Y nos pasó mucho en la parte universitaria, que saltamos totalmente presencial a totalmente virtual, ¿no? Para poder retomar, ¿no? Fueron casi 2 años en que impartimos clases por Zoom, por Telegram, por WhatsApp, por Google Meet, por Signal, por casi todas las redes sociales, por las apps, tratando eso, porque también venía el problema del plagio de los exámenes, el problema a mí me pasó una vez que yo estaba en el computador y suena uno de los grupos y yo empiezo a ver y hay una consulta, la consulta. Y cuando yo veo, era mi examen, o sea, estaban consultando en un grupo de abogados el examen que yo le estaba aplicando en una sección en la universidad. Entonces me tocó llamar a la universidad, tomar los capturas, enviar a la universidad, decirme que suspenda el examen porque no tiene sentido que el examen pues ya está viciado, pues, y está Sí. completamente de nulidad. Pero es eso, ¿sabes? Y hacer la acotación, doctor, que no es lo mismo el trabajador a domicilio que el teletrabajo. Son dos tipos de trabajadores completamente diferentes, con dos regímenes legales completamente diferentes. Claro, claro, claro. Para ir avanzando un poco, la revisión de los contratos de los trabajadores de las compañías es primordial. Si nosotros vamos a contratar a alguien y mucho más aún si contratamos a alguien en otro país, así, esa revisión de la contratación debe ir bajo las normas en muchas ocasiones del país de la persona a la cual estamos contratando, o tener una línea intermedia que no viole derechos ni obligaciones de ninguna de las dos partes y que pueda ser un régimen aplicable a los dos países, si en el caso de que estemos contratando a personas de diferente nacionalidad. Y, por supuesto, las condiciones legales que este tipo de contratación debe tener en cuenta por parte de las personas que la están realizando, el empresario. Vamos a ver rápidamente delitos informáticos. Dentro de los delitos informáticos,
Esto parece gracioso, pero en algunos lados me lo han consultado. No estamos en presencia de un delito informático cuando Pedro le pega la cabeza a Juan con un ordenador y lo mata. Eso no es un delito informático. No estamos llevando, agarra una computadora y la quiebra, eso no es un delito informático. ¿Así? El delito informático es el que vulnera el bien jurídico de la información, por lo que se está modificando, vulnerado, por lo que se está modificando es vulnerado, destruyéndolo o alterando la información. Y existen legislaciones puntuales a nivel mundial. Esa parte, doctor, ¿se vulnera qué? ¿El conocimiento de qué? Disculpe. Se vulnera el bien jurídico de la información. Existe un convenio internacional, que este convenio sí es el convenio internacional más famoso, por así decirlo, y más aceptado por la mayoría de países en Latinoamérica, que es el convenio de Budapest. Este convenio lo que hace es exhortar a los miembros para que unifiquen su legislación penal en materia de delitos informáticos con el ánimo de que un delito cometido en un país determinado también sea delito en los demás países miembros. El convenio de Budapest yo lo voy a estar subiendo también para que ustedes lo puedan tener. Y a partir de la ley, hay que verificar. Muchos de nuestros códigos penales en Latinoamérica están siendo modificados y algunos están siendo incluidos. El tema de delitos informáticos, delitos contra el honor informático, delitos contra la violación de secretos informáticos, que son los delitos, pues obviamente, más comunes de estos. Pero ¿cómo se lleva a cabo la interceptación de datos informáticos o la vulnerabilidad de la información? Esto se lleva a cabo, en primer lugar, por una persona sin una orden judicial. Si alguien de una entidad de seguridad pública, de gobierno, cuenta con una orden para ingresar al WhatsApp de Nazaret y verificar todo su historial de WhatsApp, ¿así? Eso no es una interceptación de datos informáticos. Eso es parte de una investigación. Si una persona sin orden judicial ve un par de fotos de Penélope y dice, está bonita, vamos a ver qué más fotos tiene que no publica, eso ya es una interceptación de datos. Todo va a ser puntualmente diferenciado con la orden judicial que se pueda tener. Una vez ingresado al sistema que deseamos, el sistema que es vulnerable y que deseamos obtener la información, muchos de ellos son páginas web definitivamente, otros son sistemas muy puntuales como aplicaciones. Lo que hacemos nosotros es realizar emisiones electromagnéticas para acceder a ellos o por medio de sistemas informáticos. Es decir, yo puedo acceder como ente gubernamental, decirle a la empresa de telefonía que necesito escuchar todas las conversaciones que Penélope tiene con Nazaret, ¿sí? Y les presento una orden judicial. ¿Estoy interceptando los datos? Sí, sí lo estoy interceptando, pero no estoy cometiendo ningún delito, porque estoy siendo parte de una investigación. ¿Cuál es la norma aplicable a esto? Doctor, ¿y dónde queda el caso Apple? El famoso caso Apple. de Apple. ¿De cuál, Gerardo? Hay tantos casos de Apple. Apple contra Samsung, Apple contra Pepsi, Apple contra Steve Jobs. No. Que la Comisión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, no recuerdo ahorita sus siglas en inglés, le exigió a Apple que desbloqueara un iPhone de un iPhone de los terroristas para ver las comunicaciones, y Apple en teoría se negó. Se negó, exactamente. Sí. ¿Qué pasa con eso?
es privacidad de la información. Aquí volvemos, Pero ahí está, y es puntualmente bien con común esto, por encima. pero no se puede, porque al final yo puedo decir, he hecho un sistema tan seguro que ni yo mismo lo puedo vulnerar. Y es tu palabra contra la mía. Así, si los ingenieros más especializados no pudieron hacerlo, yo tampoco lo voy a poder hacer. Es el bien común principal, por supuesto. Pero ¿cuál es la norma aplicable a este tipo de casos? Es el que sin estar facultado produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga cualquier tipo de información. Así, sin estar facultado. ¿Qué hizo Apple en este caso? Apple simplemente dijo, yo no estoy facultado porque mis sistemas, en los sistemas que yo implemento en mis teléfonos son tan seguros que ni yo mismo los puedo vulnerar. Así. Y no pudieron contrarrestar eso. No pudieron decir que no. No pudieron evidenciar que había una negativa en el deseo o en la voluntad de llevar a cabo ese tipo de aplicación o ese tipo de intromisión a un sistema de seguridad o a un sistema, bueno, de seguridad telefónica, de seguridad móvil. Propiedad intelectual en Internet. Bueno, el tema este de los delitos informáticos los vimos sumamente rápido porque ya lo habíamos visto en alguna de las situaciones anteriores. Y la propiedad intelectual, pues la hemos venido hablando también a lo largo de la clase, que son los derechos de autor. Los derechos de autor, los derechos que las personas pueden tener sobre las creaciones propias o personales de cada uno de ellos o de sus marcas. Pero aquí viene el derecho de copia, que en Internet se da mucho. ¿Qué pasa con el derecho de copia? Lo que decía Gerardo Nieto al principio, en TikTok, más que todo, y es donde más lo he visto, está el tema de interactuemos, en donde yo digo una palabra y tú dices otra. Así, ¿estoy vulnerando los derechos de autor? No. ¿Estoy copiando? Pues tal vez sí, o estoy interactuando. El autor de la obra puede disponer libremente de ella como puede ser reproducida. Yo les estoy dando a ustedes la capacidad de que hagan con la música. Yo que soy el creador de la página de esta web que les puse en un inicio en el chat, que es Non-Copyright Songs, NCS, yo les estoy dando a ustedes el derecho de copia. Ustedes pueden copiar y reproducir cuantas veces quieran mis reproducciones sin tener que pagarme ningún tipo de regalías. Es decir, estoy liberando los derechos de autor. Las tecnologías brindan una rápida reproducción de la obra, definitivamente. No se requiere un objeto físico, regularmente son digitales, y la reproducción no degenera la copia. Si degeneramos la copia, ahí sí hay un problema. Es decir, yo soy un DJ y bajo canciones de non-copyright song y como DJ hago una nueva obra musical, un nuevo fonograma, y ese nuevo fonograma empieza a tener éxito en las redes, empieza a ser tendencia viral en todo el mundo y empiezo a ganar regalías. Como degeneré la copia, es decir, la modifiqué, la cambié, pero la base siguió siendo la misma, ahí se limita el derecho de copia. Ahí ya violé los derechos del autor. En el tema de la distribución, el autor tiene el derecho de distribuir su obra como lo prefiera. El derecho se viola en Internet cuando el documento es transmitido sin autorización del autor. En Internet se autoriza o se restringen las obras. Lo que estaba diciendo anteriormente. Yo como autor puedo liberar cualquier tipo de música, de arte, de mi autoría, la puedo poner a disposición de cualquier persona. Pero si es modificada, ya pierde
su valor original, entonces ya está creando algo de mi creación. Es decir, están teniendo un subproducto de mi producto principal y este sí está generando ganancias, por lo cual me corresponde algún tipo de beneficio de esto. Entonces, el derecho se viola cuando el documento es transmitido sin autorización y modificado por parte de un nuevo autor. Pero ¿cómo protegemos todo este tipo de información? Por medio de legislación interna y tratados internacionales, protección que proviene del Estado, protección del gobierno entre los particulares. Nosotros cuando firmamos el contrato con los docentes, parte de las cláusulas del contrato es el contrato de confidencialidad. Es decir, cualquier documento, pues más que todo los documentos de inscripción, registros y demás que tiene la universidad, pues son datos confidenciales. Entonces, esa protección de mi contrato digital viene de los particulares. La ley no es suficiente. ¿Por qué? Porque la ley no está tan avanzada como están avanzados los sistemas digitales de transmisión de datos. Y que se considera que cada autor asume la medida que considere pertinente para proteger sus datos. Es decir, yo no voy a poner mi música bajo el concepto de NCS porque todo el mundo la va a utilizar. Y yo no voy a poder tener cómo decir que tiene derechos cuando yo mismo la puse a disposición de todos. Protección de la información, seguridad de la información y seguridad informática. Hoy por hoy todo se lleva a cabo en la nube. Todo. Podemos tener acceso. Antes, como lo decía Gerardo, andábamos con discos de 5 1/4, que eran los grandes, y de 3 1/2, que eran los pequeños, que no tenían mucha capacidad, pero para nosotros era lo mejor que podía existir. Erika nunca los conoció, definitivamente, pero esos existían, Erika, aunque no lo creas. Las USB no nacieron de primero nacieron los disquetes. Y habían unos mucho antes que esos que eran de 16 y medio, que eran mucho más grandes. No les miento, eran más o menos de unos 20 centímetros, de 20 por 30 centímetros los disquetes que existían. Ahora todo se hace en la nube. Pero ¿qué tan seguro es el procesamiento de datos de información en la nube? ¿Qué tan seguro puede ser? Todo va a depender realmente del servidor que nosotros elijamos, del servidor de correo electrónico, del servidor de redes sociales, de qué tan buena es la infraestructura como servicio, es decir, volvemos al mismo, el tipo de proveedor que nosotros encontremos de datos de la nube nos va a permitir tener esa capacidad de poder decir que nuestros datos están asegurados o están seguros contra cualquier ataque malicioso. Haga clic para agregar un título. Perdón, esto se me fue. Pero lo voy a quitar de una vez, porque no vamos a agregar título aquí. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en la nube? Pues ahorros, muchos ahorros monetarios. Los servicios en la red no requieren hardware ni software, es decir, en cualquier momento nosotros con nuestro teléfono, con nuestra tablet, con nuestra computadora, podemos acceder a ellos en cualquier parte del mundo. No necesitamos estar llevando algo físico, sino que en la red de internet, una vez tengamos conexión, pues vamos a tener todos nuestros datos a la mano. No se requieren personales costosos dentro de una organización, es decir, no requiero yo un asistente que me esté enviando todas las cosas de manera diaria, sino que mi asistente, aunque yo me encuentre en otro país, ella lo sube a la nube, y yo a cierta hora pues veo todo el informe que han subido y desde ahí lo puedo manejar desde cualquier país. Y están disponibles algunos de manera gratuita y otros por una cuota mensual reducida, pues obviamente con un gasto anticipado. Parte de los servicios salesforce.com para servicio al cliente. Estos son programas o son páginas que brindan servicios en la nube con distinto tipo de opciones. Zoho, que es un correo para correos institucionales.
Microsoft Office Slide, Google Apps para productividad en la oficina, QuickBase o SQL Service, que es para base de datos, y la lista sigue. Podemos encontrar un sinfín de aplicaciones que nos pueden servir y estas o todas estas están alojadas en la nube. Las más comunes, Dropbox, el Microsoft Office, que lo podemos tener en cualquier momento o es el que utilizamos nosotros. Pero ¿qué tenemos de tener en cuenta para ese ciclo de vida útil de la información? Sabemos que los disquetes, si les entraba polvo, se arruinaban. Las USBs, algunas USBs que yo he tenido han aguantado la lavadora y la secadora. Es decir, las saco de la secadora y las conecto y todavía funciona. Tal vez no por mucho tiempo, pero todavía funciona. Todavía puedo recuperar mi información. Pero ¿qué pasa con esos datos en la nube? ¿Cuál es el ciclo vital de los datos? Va a depender mucho de cómo se exporta la información, es decir, cómo llega hacia ella la información. Muchas veces nosotros bajamos datos de la nube, exportamos datos de la nube y no nos damos cuenta que lo hemos sacado de la nube y está alojado en nuestra computadora y puede que ese ciclo de vida fallezca al momento de bajarlos porque pensamos que lo tenemos en algún otro lado o lo tenemos en la nube cuando ya lo hemos bajado. La exportación de datos pues es parte del ciclo vital. ¿Cómo se reporta? Al decir cómo se reporta, nosotros tenemos un reporte todos los viernes de las actividades, pero bueno, para ponerlas las clases en Zoom, que es un ejemplo un poco mejor, en Zoom nosotros tenemos un espacio limitado en la nube a una cantidad de gigas y hay un reporte cuando estamos llenando el espacio. Es decir, nosotros bajamos todo, limpiamos nuestra nube y lo volvemos otra vez. El ciclo de vida de nuestros datos en la nube vuelve a girar otra vez, una vez que hemos limpiado esto. ¿Cómo almacenamos los datos? Los almacenamos de forma física. Tenemos 2 cuentas en la nube distintas. Cómo se transmiten esos datos, cómo se procesan, cómo se ingresan y sobre todo cómo se recoge la información. Hay datos que los recogemos de manera directa, por así decirlo. Es decir, ponemos a disposición de las personas, de los posibles interesados, un formulario y toda la información que nos está llegando a nosotros la podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo único que necesitamos es una conexión a Internet. Ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones? El cómputo en la nube es un conjunto de soluciones tecnológicas que en lo personal yo les recomiendo. Para las personas que viajamos, tener toda nuestra información en la nube pues es vital porque podemos tener acceso en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando la seguridad de la información o cuando vamos a dar un consejo nosotros de la información que estamos tratando o de la información como abogados o como asesores empresariales estamos llevando a cabo, esta información debemos de hacer las preguntas difíciles. Es decir, si nos contratan para tener algún tipo de asesoría en contrataciones, usted conoce al 100% a la persona que va a contratar, la ha visto alguna vez, ha tenido contacto visual con ella, conoce sus redes, conoce este tipo de preguntas pues, que son un poco difíciles, no para desestimar a la persona con la que vamos a llevar a cabo el contrato o el asesoramiento o la contratación en este caso, sino que para que se pueda alertar en el caso que exista alguna negativa en este tipo de respuestas. Es decir, nosotros tenemos algún sistema de seguridad en la base de datos de la compañía, pues no lo tenemos. Perfecto, debemos de implementarlo porque puede pasar esto. Entonces, tener esa explicación real de la pregunta incómoda nos puede alertar sobre un posible problema futuro. Esto fue todo. Esto fue todo en este curso. Yo espero que en verdad
para mí, pues como lo dijo Gerardo, para mí es una de mis pasiones todo el tema informático, el tema de comercio electrónico, el tema... Y hoy estoy, bueno, el día de mañana doy clases en otra institución en donde hablamos del tema de Google y hacer campañas publicitarias de Google y contratos informáticos para contratos de comercio electrónico. Entonces, me apasiona todo esto. Yo espero que en estas 4 clases en donde vimos un promedio de 30 a 40 diapositivas por clases que les queda a ustedes a disposición, pues hayan logrado captar cualquier tipo o todo el tipo de la información pues que era necesaria y era requerida para que ustedes como asesores de empresas en temas digitales pues puedan tener un panorama claro de lo que deben de conocer ustedes como asesores y lo que deben de transmitirle a sus posibles clientes. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si no tenemos una pregunta adicional, Mari, te pido que pares la grabación, si fueras tan amable.